Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. También cuando vean esto, pues va a estar grabada esta charla. Bienvenidos a todos para escuchar de los textiles. Vamos a hablar de telas, vamos a ir haciendo un recorrido de las telas. Antes que nada, simplemente me presento. Mi nombre es Patricia Charo, soy diseñadora textil de la UBA. Me especializo en todo lo que tenga que ver los textiles, desde su fabricación de las telas e inclusive la elaboración de textiles a mano, con las clásicas 2 agujas, crochet, tunecino, horquilla y todas las técnicas que requieran la elaboración artesanal, como una mirada desde nuestras raíces, ¿no? A veces no tomamos dimensión de que tenemos un textil puesto en nuestros cuerpos desde minutos de nacer y nos vamos con un textil y a veces no tomamos dimensión de qué están hechos esas telas, ¿no? De qué están compuestas. Hoy en día consumimos por diseño, por colores, texturas, morfologías, las prendas, y ahí no tomamos dimensión, realmente palpar de qué están hechas estas telas. Bueno, esta charla los invito a escuchar, a interiorizarse, ¿no? De cómo están hechas los textiles que componen nuestras prendas, principalmente, ¿no? Desde luego que los textiles acompañan en nuestra vida en diferentes formas, en prendas, en la línea deco, en un par de sábanas, en una toalla, hasta eh, textiles en el mobiliario, no solamente en nuestro hogar, en los autos, en todos lados. Así que el textil está presente casi intrínsecamente al ser humano y por eso mismo vamos a hablar de ello. Si les parece, cualquier duda, consulta desde el chat, pueden escribirme y me van consultando, ¿sí? Bueno, para que tomemos un poquito de dimensión de cómo se clasifican estas telas o cómo podemos ordenarlas, existen 4 tipos de familias textiles. Si vamos inclusive en orden cronológico de cómo el hombre aparecieron estas telas, justamente las primeras fueron los tejidos no tejidos, se denominan así, no tejidos, que es apelmazamiento de fibras, nada más y nada menos que amasar la fibra. Hoy lo conocemos como el fieltro. Hablando miles de años atrás, el hombre generaba sus textiles amasando pelo de animales que obviamente tenía en su hábitat, y con la misma grasitud del animal, estos pelos se enredaban y generaban los primeros ropajes. Ya después, en eras un poquito para nosotros más antiguas, pero igualmente más modernas de lo que es el textil, los egipcios ya elaboraban el concepto de elaborar un hilo. Y ahí nacen los tejidos planos, los que hoy denominamos tejidos planos. El concepto de elaborar un hilo y tramar ese hilo justamente nos da los tejidos planos. Ya en eras de la Edad Media, en el 1300, aparecen los primeros tejidos de punto, lo que hoy conocemos como tejidos de 2 agujas o de la evolución de un hilo formando un rulo, y ese bucle genera a su vez otro bucle más y genera los tejidos de punto. Ahora vamos a entrar en detalle cada uno de ellos, pero lo hago de una manera cronológica, rápida, de cómo fueron apareciendo, ¿no? Y por último, tenemos a la familia de los tejidos especiales o los encajes. Estos últimos no pertenecen a ninguna de las familias anteriores y por eso quedan segmentados en este último punto, pero tienen diferentes orígenes. Eh, Desde los pescadores que elaboraban sus redes, puede ser un tejido de encaje, el encaje a bolillo, que es otra técnica manual. Hoy en día está el tul, que entra en esto, el encaje propio, el dipure, otras telas
que entran dentro de esta familia. El tejido a crochet, por ejemplo. Entonces, acá podemos entender que los textiles se dividen en estas 4 familias. ¿Sí? Estas familias se diferencian por su elaboración, pueden ser de diferentes materias primas, pero se seccionan porque tienen diferentes características de estiramiento, de uso y demás. Entonces ahora vamos a entrar en detalle de cada una de ellas. Bueno, si vamos a hablar en primera instancia de los no tejidos, que les digo que eran los más antiguos, hoy en día se utilizan muchísimo, sobre todo lo que es la industria de textiles descartables o de poca vida útil. Voy a poner los anteojos. Uno de los textiles que seguramente acompañan en su hogar es el típico trapito amarillo para la limpieza y es un no tejido. Que a veces dice, ¿qué tengo en mi casa no tejido? Bueno, las bolsitas ecológicas también son no tejido. ¿Por qué? Porque es un apelmazamiento de fibras. Y cuando digo apelmazamiento de fibras, por ahí uno no se lo imagina. Entonces les voy a compartir pantalla a la vista del microscopio para que puedan ver cómo es un material no tejido viéndolo al microscopio. Bien, 2 segunditos. Aquí tengo. Y aquí tengo los muestrarios de telas. Y pueden observar un no tejido. Ahora voy a compartir pantalla. Aquí está. ¿Sí? Pueden ver cómo las fibras es superposición. Estos cuadraditos que se ven es cuando se aplasta, de alguna manera como es una máquina que tiene como pequeños punzones con calor que lo sella y une estas fibras una con la otra. Lo oscuro es el fondo, en este caso del soporte que estoy mostrando, por lo tanto ahí es donde ven que pasa el aire. No es tan tupido un tejido del cual no pasara en ningún elemento, ¿no? Por eso si los mojo, bueno, la humedad podría pasar perfectamente. Para que vean cuál es la tela que les estoy mostrando, es la típica tela de friselina con la que se hacen las bolsas ecológicas y demás. ¿Sí? Ahora, otro textil que está elaborado del mismo sistema es el clásico paño Lenzi. El paño Lenzi es apelmazamiento de fibras, pero de una forma un poquito más gruesa, más mullida. Ven que las fibras están desordenadas de alguna manera. Este material se utiliza para hacer manualidades. No tiene tanto uso práctico en la indumentaria. Quiero aclarar algo, que los no tejidos, las telas no tejidas, no tienen uso directo en la indumentaria. Sí es un complemento. ¿Cómo es un complemento? Y bueno, la friselina se utiliza en los puños de las camisas, en los cuellos, como para darle cierta rigidez o que generen un aspecto más rígido en las telas. También sucede en sastrería, se suele utilizar mucho las entretelas para dar en las solapas diferentes rellenos, ¿no? Que quede de mejor forma las partes que uno desee, ¿cierto? Y aquí tengo un pedacito de matelacé, pero para que lo vean, el matelacé es la tela que tiene de un lado un textil tejido plano, pero del otro
suele tener guata. La guata es un material justamente no tejido. Es apelmazamiento de fibras, realmente fibras de poliéster. Ahora te lo voy a mostrar. ¿Ven? Como tiene mucha altura, el microscopio les cuesta enfocar, pero ven como que es en 3 dimensiones. Son simplemente fibras desordenadas y de esa manera captura el aire y brinda un aspecto confortable, de abrigo. Pero estos textiles, los no tejidos, tienen la particularidad de no tener una vida útil con demasía. Generalmente se deforman fácilmente, se desgastan fácilmente, ya que estas fibras, al estar medianamente desordenadas, no tienen ningún orden y se van quitando o se van desgastando de la superficie de la tela y por ende tiende a no ser tan perdurables. Ustedes pueden verlo con el trapito de la cocina, el típico amarillo, que debe ser un material no tejido, más allá que sufre el desgaste o por ahí el uso de lavandinas y demás, hace que se deteriore más fácilmente y el estrujarlo también se van deformando. Porque estos textiles, si uno le ejerce una presión, se deforman fácilmente, porque al no tener hilos que lo contengan, estas fibras se van moviendo muy fácilmente. ¿Sí? Por eso en lo que es indumentaria no se utiliza por sí solos. Es un complemento, ayuda a ciertas telas. Lo que es indumentaria se suele utilizar mayormente tejidos planos y tejidos de punto. Así que vuelvo a la presentación anterior para charlar de lo que son los tejidos. Aquí. Bueno, ahora vamos a hablar en la segunda familia, que son los tejidos planos. Justamente, ¿cómo se conforman ellos? ¿Cómo son los tejidos planos? Bueno, están elaborados por el concepto de elaborar un hilo. ¿Y un hilo qué es? Son fibras o filamentos que están paralelos entre sí, estas fibras o filamentos, y están sujetas por una torsión. De esa manera elaboro un hilo. Y este hilo, que es un conjunto de hilos, mejor dicho, de forma vertical, distribuidos en un telar, y elaborándolos, tramando con un hilo de forma horizontal llamado trama, se elaboran estos tejidos planos. ¿Sí? El hecho de tener un tejido plano da mayor resistencia a los textiles y es lo que nos acompañó a lo largo de nuestra historia con mayor presencia. En diferentes culturas fueron desarrollando diferentes tipos de telares, donde la elaboración de un tejido plano siempre estuvo presente y mayormente lo que es indumentaria. Y a su vez en la línea Deco a lo largo de otros siglos. Como verán, el tramado, que aquí les coloco un pequeño esquema, los hilos van pasando de uno a otro, por encima o por debajo. Este es un ligamento tafetán, es el ligamento más simple de todos los elaborados y desde luego hay muchísimas variantes. Pero a lo largo de nuestra historia, este textil estuvo muy presente, hasta que en estas últimas décadas, donde la tecnología acompañó a poder elaborar un tejido de punto de una forma más rápida y más competitiva.
pero hasta hoy el tejido plano sigue presente. En nuestras últimas décadas ya no tanto, pero sigue estando. ¿Qué tenemos de telas en tejidos planos? Bueno, la clásica batista, la tela que se utiliza para camisas, el broderí, el denim, la tela de la que le denominamos jeans, pero el jean es la prenda, denim es la tela. Aclaro esto porque a veces uno presta confusión. La típica gabardina, el tropical mecánico, el poplin, los tartanes son los escoceses, el corderoy, el tejido de raso o satén, la tafeta, el silver es la tela típica para hacer las camperas, que son impermeables, un tejido jacquard, el tejido gros, que se utiliza mucho para tapicería, el piqué de tejido plano. Existe un piqué de tejido de punto, claro. La fibrana, tan típica tela liviana para verano, un lamé, que es esa tela brillosa, el nido de abeja, el que forma cuadraditos, que también le dicen waffle, ¿sí? Un batacán, las telas de toalla también, a pesar de que a veces no se ve el tramado por el mismo rulo que genera la toalla, pero está. Y por supuesto hay muchos más textiles. Y si ahora los invito a ver en el microscopio un tejido plano, ven cómo se ve, ¿no? Uno piensa que los hilos es completamente ordenado, ¿no? Las fibras están perfectamente torsionadas y como verán, aquí ven que algunas fibras quedan sueltas. Esa perfección del hilo constante que tuviera un grosor determinado no lo es. Por momento, en pequeñas variaciones, puede ser más fino, más grueso, ¿sí? Para que vean cómo se ve el microscopio. Y para que vean la tela que les estoy mostrando, es un tejido de batista, una tela de batista, que es de algodón. Pero así todo podríamos ver diferentes tipos de telas, que esto lo rico y verlo en el microscopio, donde podemos ver la típica tela de arpillera, que no se utiliza obviamente para indumentaria, pero sí es muy rica para verla en el microscopio, porque el tramado de los hilos de yute es muy interesante poder ver. ¿Ven? Aquí ven que los hilos son muy desordenados, pero está la fibra de yute, a veces tiene mezclas de cáñamo. Obviamente es un tejido muy rústico. Hoy en día, a pesar de que cambian las modas y demás, de indumentaria no se utiliza, sí para una línea de eco. A veces suelen tapizar bancos y demás con tejidos de este material, pero sinceramente son medios ásperos, son bastante inadecuados. A veces es cuestión de moda. Generalmente este tipo de materiales es para hacer bolsas de embalajes, para transportar porque es un tejido fuerte. Vean que las fibras son medias chatas, no son fibras circulares, ya que son fibras de origen celulósico. Las fibras celulósicas por lo general no son tubulares como las fibras de pelo, ya vamos a hablar de eso, que son tubulares. Acá tengo, sí, un tejido ya de indumentaria, un tejido bastante pesadito, que pueden ver el tramado y cómo van variando el color de las fibras. Este tramado es un tafetán, es el llamado típico 1 y 1. Y les voy mostrando otros para que vean. Aquí tengo el típico denim, la tela del jean, viéndolo de la cara del derecho, que es donde se ven más en profundidad los hilos de la urdimbre, que son los teñidos en color azul. Mientras que la cara del revés veo más en proporción
los hilos blancos, que son los de la trama. Y vean las fibras sueltas que están en la superficie de la tela. Ahora, un tejido más abierto, que es una especie de red, pero es un tejido de plano, Está, nada más que está más separado la distribución de los hilos. Para que vean a veces cómo uno no identifica que las fibras están tan abiertas. Para que ustedes vean, es como una gasa, pero hecha de plano. Acá tengo un típico tartán con ligamento sarga, por eso genera estos dibujos en diagonal, donde los hilos están teñidos previamente antes de tejer. No está estampado. Vean que los hilos son los propios que cambian de color. Como vemos, un tejido macro a veces es interesante. A ver. Este es otro tejido de algodón. Observen que el tejido de algodón, las fibras, los hilos, son opacos, no tienen brillo. En cambio, si les muestro un tejido sintético, las fibras van a ser mucho más brillosas, como en este caso. ¿Ven? Esto es una fibrana. La fibrana está compuesta por rayón viscosa y la elaboración del rayón viscosa es elaborado por la mano del hombre. Acá tengo un corderoy, perdón, una gabardina que tiene ligamento sarga. Las gabardinas por lo general son de algodón, por eso esta textura mate. Y por último, no los quiero aburrir, mostrándoles constantemente. Este es un percal. El percal es muy parecido a la batista, nada más que la trama es más cerrada. Ven que la evolución de los hilos están más seguiditos uno con otro, están más continuo, hay menos espacio de luz, que podría decirse que se ve del fondo, a diferencia del violeta que les mostré al principio, que ese era una batista. Son telas muy cercanas. El percal generalmente se utiliza más para hacer sábanas o telas más. Bueno, esto no se ve porque justo es color negro, pero está acá estampado. Pero tiene un brillo porque es un tejido sintético. Les voy a mostrar una gasa. Está interesante que vean. Típica gasa que es, vean, una gasa bien transparente, tornasolada. ¿Y cómo se produce el tornasol? Cuando tenemos hilos en un sentido de un color y en otro de otra. ¿Sí? Acá tenemos hilos más finitos, que son los blancos, con hilos un poquito más oscuros, ¿sí? Y un poquito más gruesos. Y ven que el fondo se ve bastante. Acá tengo un raso que el brillo casi ni me permite ver el tramado, es muy cerradito. Por encima está estampado, que va cambiando de color por la propia estampa. Y cuando tenemos un textil que a veces le denominamos labrados, ¿no? Que tiene un dibujito, una textura, este es un tejido de algodón, típica tela de camisas de ya inclusive de otra época, donde ya tiene, ¿ven? Que este hilo pasa por encima de varios, que genera unas bastas, se denomina bastas, cuando un hilo pasa por encima de varios hilos, como nos pasa acá en el centro de la imagen. Y esto es donde da el efecto de diferentes texturas, ¿ven? En la tela.
Ahí genera una línea. Este es de algodón. Este textil es de algodón, donde pueden ver. Díganme si por el chat si les está interesando ver las telas de esta forma. Así, no los quiero aburrir. Bueno, acá tengo un efecto de gasa, pero es una gasa más cerrada a la anterior, pero para que vean el tramado de los hilos. Y acá me parece interesante para que puedan contrastar. Ven que hay hilos que son muy brillosos e hilos que son opacos. Bueno, los opacos son de algodón, mientras que los brillosos son de un material sintético. Y ven que el tramado es bastante abierto. Por eso puedo generar esa transparencia en las telas. Cuando los tramados son abiertos, está. Ahora les quiero mostrar esta tela. No, mucho no sé, porque juntos son colores. Pueden ver que es muy brillosa, es totalmente sintética. Hasta eso puedo ver. Ya que mirando el microscopio me voy a dar cuenta de qué material a veces están compuestas. Tiene cambios de colores, los hilos van tramando sus diferentes colores porque forma un clásico tejido cuadrillé. Un escocés realmente, no es un cuadrillé. Aclaro esto es un escocés y los cuadrillés son estos, ¿sí? Que tienen cuadraditos justamente de dos colores. La típica tela de jardín de infantes o de manteles, ¿no? Esto sería un cuadrillé. Mientras que cuando intercambia más colores ya se denomina un escocés. Las telas, tengo acá un muestrario y tengo aquí una tela de lamé que les decía, esas telas típicas que tienen mucho brillo porque están hechas de lurex. Pero este es un lamé trabajado, es un lamé realmente de mejor calidad, que realmente se utilizan para disfraces, productos de cotillón, ¿no? Los hilos muy brillosos son los de que parecen que espejos, ¿no? Eh, son de lurex y otros hilos son de algodón. Acá está mezclado. Los de lurex son los que brillan, los que me hacen este efecto incandescente blanco y son chatos. El hilo de lurex es un hilo chato, mientras que el hilo, que quiero mostrar, mientras que otros hilos, quiero mostrarle un hilo de lurex separadito para que lo pueda identificar. A veces me cuesta enfocarlo. Ahí está. ¿Ven? Es como una cinta. ¿Ven? Ahí está. Acá se vira, se gira, pero es una cinta. No es un efecto tubular. Esta es la diferencia. Aquí tengo un Panamá, típica tela de tapicería. Donde el tramado es bastante cerrado. Por eso se usa los tejidos más cerrados, sus tramas más cerradas, justamente se utilizan más para tapicería, ya que es un tejido por ahí más pesado, de mayor resistencia, tejido más balanceado. Y esto es un Panamá porque tiene, quizás todavía no se aprecia bien, pero son dos hilos que hacen la misma evolución. Si uno observa, siempre hay dos hilos en esta imagen, lo que pasa es que están tan juntitos que pareciera uno, pero en realidad son dos en cada espacio que van pasando, tanto en sentido urdimbre como en sentido trama. ¿Ven? Acá en el centro de la imagen pareciera que fueran dos que se viran,
pero son 2 hilos. O sea, que fuera uno, pero son 2 hilos. Y verán que casi no hay aire, no hay separación entre ellos. Acá tengo un típico yantún, que los yantunes suelen ser también un tejido que es tornasolado, que significa que tengo en un sentido hilos, acá le voy a mostrar el bordecito. En este sentido tengo hilos rojos, mientras que en el otro sentido, le voy a mostrar el otro borde, tengo hilos azules. Y en la trama genero este efecto que se mimetizan ambos colores y yo veo como una tela violeta. Realmente me da una sensación de un tejido violeta, pero están elaboradas con hilos rojos y azules. Aquí tengo una gasa cristal. Las gasas cristales por lo general son textiles más rígidos y muy abiertos, por eso da ese efecto de transparencia. Y está elaborada los hilos por filamentos. ¿Ven que aquí no tengo tantas fibras sobresaliendo, tantas desordenadas? Porque estos hilos están hechos con filamentos y los filamentos tienen muchísima torsión. Y usted dirá, ¿y qué diferencia hay entre fibra y filamento? La fibra tiene un determinado largo, generalmente un largo corto, dependiendo su procedencia y dependiendo su elaboración. En cambio, un filamento tiene una continuidad infinita. Yo puedo tener un hilo o un carretel de hilo tan largo como un filamento. Esa es la diferencia. El único filamento natural es de la seda. ¿Por qué? Porque de un capullo yo puedo obtener hasta 1500 metros de fibra y por eso se lo considera el único filamento de origen natural. Ninguna fibra natural tiene ese largo. En un caso de un lino puedo tener una fibra larga porque el lino se encuentra en el tallo de la planta y dependiendo del largo de cuánto crece, puedo llegar a tener hasta 1 metro, pero no puedo competir con la seda que es tanto metraje, ¿no? Bueno, algo más. Les voy a mostrar la típica corderoy, ¿no? el tejido que ahora en invierno se usa mucho porque nos da esa sensación de calentito. Para que vean, es un tejido que tiene felpa, parecido al terciopelo, pero tiene unas bastas, unas líneas, y esto genera una direccionalidad en la tela, que bueno, obviamente aquí, esto es del lado de la cara de la felpa. Como verán, casi no se nota, pareciera que hay pelitos, pelitos, pelitos. Obviamente cuando la pelusa se depositan otras fibras, porque es el pelito el que vemos, mientras que la otra cara que no tiene pelito sería esta. Y acá sí se va a ver más el tramado del tejido, pero no esa felpa, ¿no? Que es un tejido de algodón. El corderoy real es de algodón. Al igual que el terciopelo por lo general es de algodón, los buenos. Hoy en día hay mucha fibra sintética. Este es otro corderoy en color tostado, de la parte de atrás, donde se puede ver el tramado de los hilos, pero del lado, la cara de la felpa, se ven los pelitos, como una alfombra, ¿no? En realidad es casi como una alfombra, el concepto a veces es el mismo. Aquí, para que vean, sí tengo un terciopelo, donde la cara de pelito es esta.
es toda continua, no tiene las bastas, a diferencia que el corderoy sí la tiene. Y la cara del revés es más lisa. Vemos el tramado de la tela. Ahí se ve la evolución de los hilos, mientras que la otra cara, esa evolución, por tener la felpa, los hilos cortados quedan de manera verticales, no se ve. Pero nos da este efecto tan confortable de efecto Phelps. Simplemente les voy a mostrar, tengo una toalla, para que vean, típica toalla, para que vean cómo se ve en el microscopio, ¿sí? Siendo tejidos planos. Esta toalla tiene un efecto labrado, esos que tienen esos dibujitos que van recorriendo, donde sectores tengo un tejido plano, como acá. Aquí tengo el tramado del tejido plano, y por ciertos lugares tengo los rulos típicos de toalla. Acá tengo los rulitos, que da una sensación de mayor volumen, mientras que en otros sectores tengo el tramado típico de la tela. Como ven aquí tengo una fibra opaca, típico de la visión del algodón. Esta toalla es labradita, o sea, tiene dibujo, no es un tejido completamente toalla. Aquí tengo un tejido jacquard que tiene cierto dibujo, que se puede utilizar para línea de tapicería. Y vean los diseños, los tramados de los hilos. Obvio, esto es un tejido sintético. Pueden ver su brillo. Y cómo va cambiando el tramado de los hilos de acuerdo al dibujo que va teniendo en la tela. Esta es la cara del derecho, mientras que la del revés se va a ver con más detalle la intersección de los hilos del otro color que de la otra cara no se veían. Pero tengo diferentes ligamentos, que son la forma de tramar los hilos, para que me dé los dibujos. Aquí sería un tafetán, de una manera más ordenada, el 1 y 1, mientras que aquí tengo un reps, que es otra forma de tramar los hilos que generan este diseño, ¿no? Aquí. Voy a ver lo que me pusieron en el chat, que no hay. Ah, Majo, que me preguntas, todos los sintéticos en el microscopio se ven brillosos, exactamente. Sí, sí. Bueno, me alegro que les haya gustando esta mirada de las telas a microscopio. Es interesante porque a veces este análisis uno no lo aprecia, por más anteojos que tengamos, no llegamos a este nivel. Y por último, esto es una gasa y una gasa labrada. ¿Qué significa? Que por momentos tengo un dibujo con hilo de lurex y por momentos completamente abierta. Bueno, entonces para que este trabajo, para que les quede claro cómo son los tejidos planos. Aquí tengo una bambula, la típica tela de algodón, que es en teoría de algodón, vamos a ver, con arruguitas, ¿no? Vean que mucho algodón no tiene. Tiene algo de algodón, pero ¿ven el brillo? En ciertos hilos. Entonces tiene mezcla. Hilos de algodón en un sentido, mientras que tengo hilos sintéticos en el otro. Y como me doy cuenta, más allá que los puedo hacer la prueba de combustión, que esa es la mejor prueba para la cual uno puede ver de qué están compuestos. Si miro en el borde, ahí termina la mitela, y acá está muy bien, al estar separado
tengo hilos en un sentido que son brillosos, mientras que en el otro son opacos. Entonces, puedo determinar que esta tela tiene mezcla. Y esta es la bambula. ¿Ven que tiene ese arrugadito? Que los hilos no van tan derechitos, van zigzagueantes. ¿Saben por qué? ¿Cómo se elabora? Y por más que uno la lave o la planche, vuelve a tener esa arruga, y la verdadera bambula está hecha de esa forma. Porque los hilos de la trama tienen mayor torsión que los hilos de la urdimbre. Generalmente, el 99% de los textiles, el hilo de la urdimbre es el que mayor torsión tiene. ¿Por qué? Porque en un telar es el que sufre más desgaste, más traqueteo, más movimiento y roce con el peine. Para quien alguno haya tejido, inclusive en telar de María o los telares bastidores, suele suceder que el hilo de la urdimbre es el que más desgaste tiene. Y son los que tienen que tener mejor calidad, justamente por eso, que si no se rompen. En cambio, en la bambula es todo lo contrario, porque el que mayor torsión tiene es el de la trama, y con mayor generalmente de torsión. Entonces genera ese efecto arrugadito que va a perdurar por más que uno lo lave o lo planche, porque el tejido va teniendo memoria y se va a ir acomodando de la misma manera. Por último, entonces les muestro, acá tengo una típica tela de broderie, que tiene los dibujitos de calados, de calados y bordados, donde la tela de base es una batista. Es una batista. Pero luego se pasa por una máquina donde la borda y la cala. Y acá me voy a acercar a un espacio donde está bordado y calado. Obviamente en el microscopio se ve de una forma más macro ese calado, es un agujero negro, el espacio que genera el bordado, que fue calando el dibujo. Realmente son de flores, dibujos florales y demás. Vean que la base de la tela tiene opacidad, o sea que puede ser perfectamente de 100% algodón, pero el hilo que hace el bordado es brilloso. Y acá se ve muy bien la diferencia. ¿Sí? Acá tengo otra parte donde está solamente bordada. Va jugando. Obvio que cuando inserta la aguja en la tela, cuando hace el bordado, suele de alguna manera perforarla, abrirla, ¿no? Y como acompañar a una apertura en la tela. Dígame si estoy mostrando muy rápido o si les gustaría quedar mirando un poquito más, díganme. También en este tipo de microscopios se pueden ver ácaros o suciedades y demás. Es muy interesante. Bueno, espero que se haya comprendido lo que es tejido plano. ¿Sí? Siempre hay trama y urdimbre entrelazada. En realidad es la urdimbre de forma vertical y la trama siempre de forma horizontal. ¿Sí? Ay, genial, Nati. Perfecto. Me alegro. Bueno, ahora paso nuevamente. A ver, sí. Voy a seguir. Entonces los tejidos planos están conformados por hilos de urdimbre y de trama, que se entrelazan pasándolo por sí mismo. Perfecto. Seguimos adelante viendo la tercera familia de textiles, son los tejidos de punto. ¿Sí? Los tejidos de punto, cuenta la leyenda, que comenzaron a ser justamente realmente en las redes de los pescadores, en que empezaron a elaborarlo este tipo de tramado, que después, ya en la Edad Media, fue llevado más para la realeza en tejer con finas agujas
e hilos de seda las medias o los pantalones que usaban los hombres en aquella época. Si ustedes ven las imágenes de los caballeros, los mosqueteros y demás, tenían pantalones que eran bastante adherentes, lo que hoy podríamos decir una tipología de calza, en sus prendas inferiores, que eran este tipo de medias, trabajadas con tejido de punto. ¿Sí? Y en la evolución de este tejido, antiguamente se hacía con la técnica de 2 agujas, hoy llamado tricot, que después en el 1500 realmente fueron las primeras máquinas que se realizaron tejido de punto, pero eran muy rudimentarias. Eran hechas como clavitos, pequeños telares, y se elaboraban estos tejidos de una manera un poquito más rápida. Pero ya después, en nuestros últimos siglos, sí se hicieron más maquinarias en esta área. Bueno, como pueden observar, la estructura es un hilo que se va haciendo un bucle y se va haciendo ese bucle, esa malla, se va enredando consigo mismo. Esa es la estructura clásica de este textil. A diferencia del anterior, este textil tiene elasticidad. ¿Por qué? Porque el rulo, la malla, se puede mover, no es totalmente tensado como el tejido anterior. Los tejidos planos tienen una estabilidad, no tienen elasticidad, salvo que se hagan con hilos elastizados, eso es otra cosa, pero yo teniendo un hilo de algodón, lo tejo en plano y ese mismo hilo lo tejo en punto, el tejido de punto me va a dar una elasticidad que no me lo daba en plano. ¿Por qué? Porque son formas de construir diferentes. Son estructuras totalmente diversas, opuestas, porque son otra forma. Y aquí tenemos en esta familia, bueno, la que hoy utilizamos muchísimo y sobre todo en indumentaria deportiva, mayor presencia hay, que es el típico tejido jersey, puede ser de algodón, de viscosa, de poliéster, o sea, la fibra de que se utilice puede ser de formas diversas. El tejido piqué, la típica tela de chomba, ahí sí tenemos el piqué de punto. Las telas de polar están hechas de punto. Las lycras, lo que hoy utilizamos como le denominamos lycra, pero es la fibra de spandex, pero se denomina lycra esa tela elastizada que se usa para hacer las calzas, ¿no? En indumentaria deportiva. La frisa, el morley, la lanilla, está también la tela que se usaba mucho en los años 80, antes del polar. Ay, ya me va a salir. Se utilizaba mucho. Ay, se me fue el nombre. Ya me va a caer, ya me voy a acordar. Y viéndolo al microscopio, vamos a ver sus diferencias. Estructurales, como verán, es un bucle. Y esto hace que una cara tenga una estructura o una vista y del otro se ve otra. Salvo si tejemos a mano el clásico punto Santa Clara, ambas caras son iguales, o el punto arroz, el arroz doble. Hay algunos puntos que algunas caras, no importa si del derecho o del revés, uno lo coloque, el aspecto es igual, pero en otros ligamentos es totalmente diferente. El clásico punto jersey, si lo tejemos ya sea a mano o en máquina, tiene estas características que se enrolla. Aquí tengo un tejidito hecho en jersey, donde, como pueden ver, que se enrolla los laterales y el comienzo y el final también. Los laterales se enrolla hacia adentro, mientras que el comienzo y el final se enrolla hacia el lado del derecho de la tela. Si a veces ustedes tienen tejidos de punto en jersey y no saben diferenciar cuál es el derecho, porque son muy, muy pequeñitos, ¿no? La típica tela para hacer las poleras, las remeras y demás, y no lo miran con el cuenta hilo o la lupa,
Eso siempre les aconsejo para lo que es nuestro rubro, tener a mano, es una lupa, no digo que lleguen a tener un microscopio, pero sí una lupa es importante para ver los tramados de las telas. Y para identificar de qué lado va, ¿no? A veces nos cuesta identificar si va del derecho o del revés. Bueno, observen que el jersey siempre se va a enrollar en el comienzo y al final hacia la cara que denominamos del derecho, que es la cara de la espiguita, ¿no? La cara del efecto de la espiguita de trigo. Si ahora lo vemos al microscopio, vamos a ver estas diferencias. Microscopio. Este textil que estábamos mirando recién, bueno, justo es negro, pero ven que se ve muy compacto. Es un tejido de algodón y por eso ven que no brilla, más allá que es negro. Ahora les voy a poner otras telas para que vean las diferencias. Aquí tengo típica tela de jersey, para hacer remeras. Y vamos a ver las típicas columnas que parecen espiguitas de trigo, ¿no? Como triangulitos. Esto lo consideramos como derecho para lo que es remeras, poleras. Lo que tiene el tejido de punto y por qué motivo se elige más hoy, en estas últimas décadas, se elige más el tejido de punto que de plano en el uso cotidiano, es por la facilidad y la moldería. El hecho de que esta tela se estira, se acomoda a nuestro cuerpo, hace que la moldería no tenga que tener tanta diferencias de detalle, ¿no? Esa curva tan extensa, sino puedo sectorizar en pocas diferencias, ya que al amoldarse a nuestro cuerpo nos da otra comodidad, en el uso, y por eso hoy se utiliza más tejido de punto que de plano. Ahí es donde yo les digo, estas últimas décadas se fue desplazando. Pero también cuestión de moda, cuestiones económicas, la moldería de tejido de punto es mucho más económica que la de tejido plano, y por ese motivo hoy se suele utilizar. Bueno, esta sería la cara que denominamos derecho, mientras que la del revés se ven onditas. En realidad, para que no lo... En la puesta real sería así, ¿no? Se ven onditas, como yo les digo siempre, como olitas, ¿no? Esto se la considera como el revés del tejido. Mientras, bien, ahí, ahí está, en la posición correcta, ¿no? Estas son columnas de espiguitas. Esto se la considera el derecho del tejido. ¿Sí? Vean que por más que es un hilo y la evolución de un mismo hilo y hace el rulo, ese hilo está compuesto por fibras. Y en este caso fibras de algodón, pueden ver que no brilla. Y esas fibras están polulando o van en la superficie de la tela. Ahora entienda por qué muchas telas forman el dichoso peeling. ¿Qué son el peeling? Las pelotitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas fibras que están en la superficie se van enredando consigo mismas desde el mismo uso, el mismo frote, y bueno, entre las mismas fibras, pelusas del ambiente y demás, se van generando estos famosos peelings. Ahora bien, tengo un muestrario aquí de tejido de punto para que veamos en el microscopio las diferencias que vimos recién. ¿Se acuerdan que hablamos del piqué? La típica tela de chomba. Las chombas no solamente de la marca del lagartito tan conocida,
sino también las de uniformes escolares que hoy se usa mucho, y bueno, diferentes marcas también la han apropiado. El piqué es un tramado, justo lo tengo en rojo, el rojo es donde más cuesta ver siempre en fotografía, en las lentes, ¿no? Tiene una textura, le voy a bajar un poquito el brillo, tiene luz. Voy a bajar un poquito el brillo. Y ese tramado, aquí. Estas espiguitas, la forma correcta sería de esta forma. Ahí lo vemos. Ahí, ahí. Ahí está. Ahí está el derecho, ¿no? Las columnas de las espiguitas, donde una es un poco más evidente y otra un poquito más escondida. Y va jugando esta diferencia para quien tejiendo agujas casi sería como un arroz, casi. Y digo casi porque se teje con retenidas y hace ese efecto que una espiga tiene mayor importancia y la de abajo no. Una sí, una no, una sí, una no, y da esa pequeña textura que uno ve en las telas, mientras que al revés no se nota tanto la espiguita, ¿no? Se ve más las onditas. Disculpen que a veces justo con el rojo no se suele ver bien. A ver si tengo otro. Ay, ya me salió la tela, el plush, típica tela de los 80, que era una de las telas que se utilizaban para que forme un poquito de felpa, pero con tejido de punto. Que después vino el polar y lo desplazó completamente, aunque hoy se sigue utilizando. Aquí tengo otro piqué, por suerte, que es de algodón. ¿Ven? Este piqué de algodón. Y ven que las espiguitas, algunas están más con más volumen, van generando diferentes puntos, diferentes ligamentos, y por eso da ese aspecto. Acá tengo lo que les decía, el plush. El plush tiene en su trama de la cara del revés, es como si fuera un tejido de punto, que no se nota el tramado, ven que es un tramado cerradito, pero es un tejido de punto, tiene elasticidad, no tiene felpa, pero la otra cara, ahora se los muestro para que lo vean, la cara del derecho es una felpa, parecido al no tejido que habíamos visto antes o al corderoy o al terciopelo. Ahora se los muestro aquí. Es un tejido de felpa, pero una cara no tiene la felpa. ¿Sí? Aquí. Aquí tengo una tela de Morley y a su vez los Morley tienen más elasticidad. ¿Por qué? Porque intercara los puntos van en un sentido y otros van en otro. Entonces esa diferencia de un sentido y el otro hace esas bastas, esos canelones, para quien teje en 2 agujas sería como un elástico, y de esa manera el tejido queda donde, acá lo voy a estirar a propósito, acá tenemos el jersey donde vemos las espiguitas, pero a un costadito de ellos, acá, vemos los puntos revés que estarían en esta basta, en este efecto, ¿no?, de línea, donde se va intercalando los puntos, ¿no?
Después tenemos tejidos de puntos donde ya tenemos efectos medio calados, ¿no? Bueno, acá justo encima está estampadito. ¿Lo ves? No se ve bien. Existen los tejidos de punto que son por trama y por urdimbre, que son dos puntos diferentes, de estructuras diferentes, pero están dentro de la familia de tejido de puntos. Quien los realiza máquinas diferentes, con fines determinados. Ven que aquí, más allá que está de costado, voy a poner derechito. Ahí. Ven que está hecho este hilo de filamentos. Ahí. Haciendo diferentes tramados, por ende va a tener diferentes texturas. No es el punto jersey tan ordenado como vimos al principio, ¿eh? Que tengo otra estructura. Y esto hace que esta malla o este textil tenga un dibujo diferente, más allá que es bastante transparente, que como verán se veía el fondo de la tela. Después tenemos los tejidos de punto jacquard. ¿Por qué? Porque puedo generar un dibujo con cambio de color, donde un punto es de un color y otro punto es de otro. Esto es gris claro y gris oscuro. Quiero que observen que acá el punto está hecho de un color, mientras que otro punto tiene el hilo de otro color. Y voy haciendo la espiguita de otro color. Esto lo hace una máquina, de lo cual selecciona un ovillo para hacer ciertos dibujos, o sea, ciertos puntos, y en otro momento utiliza otro ovillo de otro color y va formando. Para que ustedes vean cómo es este diseño. Ahí. Tengo el efecto de difusor. Hace que no se enfoque bien las telas. Pero es más importante que lo vean en lo macro. Aquí tengo una típica red, que esta se suele utilizar para una línea deco, para hacer, por ejemplo, las practicunas, pues un mallado muy abierto. Y miren, de qué tan abierto que es, qué tan calado me deja los espacios. Mientras tanto que cuando se va construyendo la parte donde se insertan, donde se enlazan los puntos, es un tejido sintético y hecho de filamentos. Ven que voy a hacerlo, y así se nota más este tramadito, ¿ven? Obvio que esto lo hace una máquina. Hay textiles que los podemos imitar de forma manual, pero hay textiles que ya lo elabora una máquina. Bueno. Bueno, vamos a la presentación. Entonces, espero que les haya quedado claro la estructura de un tejido de punto. Si tienen alguna duda, por favor, me pueden escribir en el chat. Y por último, tenemos los llamados tejidos especiales.
Y aquí, ¿quién entra? Todos los que no entraron en los capítulos anteriores. ¿Quiénes son? Bueno, de las telas que hoy encontramos más típicas, el tejido de tul. El tejido de tul, para que ustedes se den cuenta, es esta estructura que tengo aquí en blanco y negro, elaborada, un esquema, para que vean que el entrelazado de los hilos van haciendo de esta manera unos hexágonos, y ese es el verdadero tul. El encaje típico, el dipure, el encaje a bolillos, el tejido de crochet, la forma de trabajar el ganchillo, los tejidos de tunecino. O sea, son todas estructuras diferentes a las anteriores. ¿Sí? Estos son justamente los tejidos especiales. Y aquí vamos al microscopio. Entonces les voy a enseñar de manera más macro. Esto lo que se ve de fondo es la madera de mi escritorio, para que vean también cómo se ve. Donde tengo aquí un tul elastizado, un micro tul, para que vean cómo es. ¿Ven? Está hecho obviamente con sintético, y el tramado es muy elastizado, que es más, si yo lo abro, ven que se ven los hexágonos que hablábamos antes, ¿no? Pero de manera descansada la tela, obvio, se achica. Aquí tengo, seguimos, un dipure, y un dipure con lentejuelas a su vez, está bordado con lentejuelas. Lo vamos a ver de la cara del derecho y la cara del revés. Y acá tiene cintas. No tiene lentejuelas, perdón. Tiene esta cinta tornasolada, haciendo de bordado, interaccionando, que ahí se puede ver, ¿ven? Está la cinta tornasolada. Mientras que el tejido que lo sustenta tiene espacios donde imita una red, que es estos espacios muy grandes, donde se ve más el calado. Luego, un tejido más cerrado, de entre los propios hilos, que sería este con hilos de algodón, como pueden ver, que tiene la opacidad. Y a su vez, el bordado de esta cinta tornasol, que está sujeta con unas puntadas. Esto lo hace obviamente una máquina, que me ven que lo va haciendo de manera muy precisa, de manera que lo sujeta, y va contorneando ciertos lugares y ayudando a que se note la flor, en este caso. En cambio acá tengo el típico encaje sintético. Vamos a ver. Donde tengo espacios, donde tengo un tul, vean, ahí. Y sectores donde la trama se cierra más. ¿Para qué? Para formar los dibujos. Lo típico, flores, arabescos, ¿no? Hoy en día hasta hay encajes con diseños más geométricos, más modernos, pero bueno, estos en el mundo textil, lamentablemente, digo lamentablemente porque a veces es como que queda muy acotado, ¿no? A veces podría decir, el 96% de diseño siempre están hechos en flores, ¿no? Van a ver siempre lo floral, lo floral, lo floral. Mientras que otros diseños hoy se está estipulando y se está realizando con mayor creatividad a ir a otras formas, ¿no? No siempre lo floral. Parece que lo floral siempre nos fue acompañando en los diseños. Pero vean que a veces el tramado se hace más denso, donde forman los diseños, y por momento el tramado es más finito o más aireado.
hilos más finos con hilos más gruesos para formar la parte del dibujo más denso. Acá tengo otro. Este es otro encaje. Donde acá pueden ver que es hilo sintético. ¿Sí? Y voy formando lugares más, más densos, más tupidos y lugares más abiertos. Después tenemos, como les decía recién, los típicos tejidos a crochet, donde por ahí puedo tener un tramado. Esto está hecho a mano, el crochet. Hoy en día hay máquinas que imitan el crochet, que lo imitan, pero no llegan al mismo estilo de hacer la evolución del diseño. Obvio que esto yo les voy a mostrar, pero no se va a poder observar en totalidad porque es muy macro lo que se ve. Está hecho con hilo de bambú. Aclaro esto para que vean el hilo solo. Este es el hilo con fibras elaborado por el hombre con la celulosa del bambú. ¿Qué tiene de especial? Que tiene un brillo y una suavidad diferente a un hilo de algodón, por ejemplo, ¿no? Diferentes materiales, para que vean que las fibras, cómo va cambiando, ¿no? Y ya que estamos, voy a pasar a lo siguiente, pero no quiero dejar de que vean el microscopio, ¿no? Vamos a ver las fibras, porque hablamos muy bien de las telas, se entendió la diferencia de las familias, pero aquí hablamos del algodón, hablamos de lo sintético, a veces no entendemos de dónde viene. Bueno, desde que el hombre empezó a construir sus textiles hasta hace apenas menos de 200 años, el hombre siempre se proveyó de elementos que estaban en su naturaleza, en su entorno. Principalmente, luego con la comercialización, desde luego podía adquirir fibras que no se podían llegar a tener en su entorno. Pero siempre eran de origen natural, que se las podía proveer o un animal, o una planta, o en algunos casos algún mineral. Principalmente las animales y las vegetales fueron las que mayor invadió el mercado de lo que son fibras naturales. Gracias que hoy tenemos algo de algodón, algo de lino, muy perdido, algo de pura lana, podemos tenerlos como fibras naturales. Pero a fines del 1800, justamente ahí surgen la dinámica de qué pasa si obtenemos fibras que no requieran de un elemento natural. En principio fue en búsqueda del hilo muy fino para hacer las lamparitas. ¿Se acuerdan cuando antes las lamparitas tenían un filamento que cuando se cortaba la lamparita no servía más? Bueno, en busca de ese hilo fino y que tuviera esa resistencia, se llegó a dar con filamentos de celulosa, a partir de elementos químicos con materia prima de celulosa, que es natural, se llegaron a elaborar las primeras fibras artificiales. Las artificiales tienen componentes químicos más elementos naturales. Obvio, de la mano del hombre, elaboraron estas fibras artificiales. La que le acabo de mostrar, que es la fibra de bambú, es una fibra artificial, porque la elabora el hombre. No es que yo pueda obtener esa fibra de la caña de bambú. La he hecho con celulosa de bambú. ¿Y estas quiénes son? El acetato, el rayón viscosa, el triacetato, el lioncel, el tencel, y hubo muchas más, pero a lo largo de la historia también se han dejado o se han sustituido por fibras sintéticas. Y ustedes dirán, bueno, ¿quiénes son las sintéticas? Las sintéticas son las que empezaron a elaborarse a partir de 1930 aproximadamente, donde no necesito ningún elemento natural. Son generalmente derivados del petróleo. Y ustedes dirán, bueno, pero el petróleo es natural.
Sí, pero el tema es que de monómeros pasan a polímeros en una cuestión que se sintetizan químicamente y por eso pasan a ser fibras sintéticas. Son elementos químicos que se surgen a través de un laboratorio bajo diferentes sistemas de elaboración, de diferentes tipos de hilatura, y se producen las típicas fibras. Las primeras fueron la llamada nylon, pero su nombre comercial, su nombre registrado es nylon por la firma DuPont, pero su nombre químico es la poliamida. Luego vino las acrílicas, el poliéster, ¿no? Todos nombres poli, porque son polímeros. Poliuretano. Y hasta que en los 70 se crea la lycra, que en realidad el nombre lycra es registrado también por DuPont, mientras que el nombre comercial es elastano en castellano o spandex en inglés. Estas fibras tienen un 600% de elasticidad y nos da este confort, esa buena comodidad para poder utilizarlo, y ahí cambió nuestra industria de lo que es el deporte. A partir de los 70 hubo un gran quiebre en todo lo que es la industria de la indumentaria deportiva, que hoy lo deportivo y lo casual o la calle se van interaccionando por cuestiones de moda, cuestiones de interacción, donde a veces la indumentaria ya no pasa a ser por el accionar en sí, no es que me pongo un conjunto de jogging para el gimnasio y luego ese mismo a veces suelen utilizarlo en otros espacios que no es el que fue diseñado en primer momento. Hoy se van interaccionando. Eso es lógico y es social. Pero las fibras se van elaborando y se van diseñando y se van haciendo. Hoy tenemos fibras que son de las llamadas dry fit, o estas de marca registrada de Nike. No me acuerdo el nombre, es la de Adidas, por ejemplo, que son poliéster modificados para que la evaporación del sudor sea más rápida en esa prenda y, bueno, genere más confort a la hora de hacer un deporte, por ejemplo, ¿no? Y se van, día a día, se van diseñando otros tipos de fibras para dar mayor confort o otras utilidades a las telas, ¿sí? Por eso aprovecho mostrándoles en el microscopio para que vean cómo son las fibras, ¿no? Identificándolas, porque cada una de ellas van a tener diferentes usos y fines. ¿eh? Como les decía, nosotros a veces compramos las prendas por gusto, por colores, formas, pero a veces no miramos de qué están compuestas. Y cuando vean en sus etiquetas que dice poliéster, poliéster, poliéster y poliéster, y sepan que son plásticos. Entonces, cuando yo les digo que nos vestimos mayormente de plástico, a veces no tomamos dimensión, porque los poliéster, los acrílicos, son plásticos y tienen cierta vida útil. Obviamente las naturales también lo tienen. Bueno, aquí les voy a mostrar una fibra de yute. Yute es una fibra vegetal, no es de nuestras regiones, es traída de la India, de zonas de Asia, de donde se cultiva y se elaboran estos hilos. Tengo la fibra de algodón, también fibra vegetal, se obtiene del capullito de algodón. Verán, tiene una corola aquí, donde el capullo se abre y se ven las fibras. Solamente a modo para que vean, las fibras así de por sí, solitas, es como que veo un mundo. Bueno, no se va ahí. ¿Ven? Aparte estoy sosteniendo el microscopio porque tiene mucho volumen y no lo puedo apoyar. No tiene mucha distancia. Y fibra de lana, la lana es el pelo de la oveja. Cuando decimos lana es el pelo de la oveja. Está mal decir lana de llama, lana de alpaca, no. La lana es el pelo de la oveja. Hay más de 300 razas de animales, de ovejas, y por ende la lana lleva el nombre de esa raza. No todas se utilizan para indumentaria, otras tienen otros usos, pero ¿por qué? Por su largo, por su finura, por su color. Esto es lana.
¿Ven? Es el pelo de la oveja. Y esto es una lana bastante gruesa, ¿eh? No es una lana fina. Les voy a mostrar. Aquí tengo lana merino, un hilo de lana merino, para que vean. La lana merino es la que se considera de mejor calidad. ¿Por qué? Por su finura, su color blancuzco. No es blanco, es un crema bastante claro. El color original del pelaje del animal no está teñido. Obvio, después se puede teñir, blanquear. Pero observen el grosor de las fibras mirando en el microscopio, y ahora se los voy a interaccionar con mi cabello para que vean las diferencias de grosor. Un segundito. De mi cabello, que parecen tubos, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué tan finos son las fibras? No nos damos cuenta hasta que lo comparamos. ¿Ven? Este es mi cabello y observen la diferencia de la fibra, ¿no? El grosor. Ahora, ¿por qué a veces el pelo no se suele utilizar? ¿No? Obviamente, nuestro cabello, más allá que alguno por ahí guste. Pero para que comparen sus grosores. Y por último, les quiero mostrar Pensé que tenía el capullito de seda. Aquí tengo que ir otra bolsita. Bueno, disculpen, pensé que lo tenía acá y no. Este es un hilo de viscosa, ¿sí? Y que son fibras muy finas, ¿sí? Y tienen brillo, porque el rayón viscosa, a pesar de su materia prima tener celulosa, pero a ser elaboradas por el hombre puede definir qué tan grueso o tan fino quieran las fibras. Depende para su uso, depende de la confección, y dándoles nuestras variedades que hay a lo largo de todo nuestro mercado, ¿no? De todas las diferencias que hay. Mientras que un hilo de acrílico, el típico hilo que uno diría, ay, bueno, es para el que tejemos y le decimos lanita, pero de lana no tiene nada. Este es un hilado de acrílico. Obvio que es bien gordito, por eso también se ve tanta cantidad de fibras. Les comento algo que por ahí no saben. Los días viernes, de hecho hoy, de 2 a 5 de la tarde, estoy dando el Club del Tejido para la Universidad de Palermo, para los alumnos de la universidad, totalmente de forma gratuita, que aprenden a tejer. La universidad les brinda los materiales y hacemos productos para donar para fines benéficos. Hacemos gorritos y chalequitos de niños, que utilizamos este tipo de hilados de acrílico, que recién les estaba mostrando en el microscopio, ¿no? ¿Ven? Que son fibras muy, muy finas. Bueno, esto nos da también, cuanto más fina y más larga la fibra, siempre se la considera de mejor calidad. ¿Ven? Bueno, les agradezco realmente por estar presente y espero que les haya gustado todo lo que hemos visto. Por favor, dudas, consulta, lo que guste, me lo escriben aquí en el chat, que los leo. Y díganme. Ah, bueno, me alegro. Eh, bueno, me, me alegra que les haya servido, que les haya gustado. eh. Y si quisieran alguna
información adicional o cualquier duda y demás, mi Instagram es Patricia Charo y mi cátedra es cátedra.charo en la Universidad de Palermo. Doy la materia técnicas de producción 1, a veces la 2. Hace 18 años que soy profe de la casa. Y bueno, y me dedico realmente con mucha pasión al textil en todas sus miradas, desde lo social, lo histórico, lo tecnológico, ¿no? Les voy a mostrar aquí algo, por ahí le puede gustar. Una de las últimas tecnologías en lo que es el textil es el tejer con fibra óptica, ¿no? Y la fibra óptica nos da luz. Bueno, esto es un brazalete de seguridad hecho con fibra óptica que si lo enciendo, ahora lo voy a encender, tiene una pillita aquí, ahí está. Bien. Está tejido con fibra óptica. En el sentido de la trama, es un tejido plano, ¿sí? Tiene la fibra óptica, se puede encender o apagar, lo que tiene. Esto como un material de seguridad. Ya esto es del 2016, que hay información. Sí, mi mail es patri con y charo, directamente patricharo.gmail.com, mientras que mis redes, bueno, mi Facebook, que casi ya ahora no lo uso, es Patricia Charo, mi Instagram, Patricia Charo, de esa forma siempre me pueden encontrar, y el Instagram de la cátedra es cátedra.charo. Cualquier duda o consulta de cualquier índole me pueden escribir y gratamente les voy a responder. Actualmente doy clases en la universidad, en otras instituciones educativas, doy clases de tejido a mano, trabajé 17 años en la revista Para Ti Tejidos, desarrollando prendas tejidas a mano en todas sus técnicas, justamente para poder brindar diseños y explicar fácilmente que lo puedan comprender a través de una revista. Hoy las revistas ya no están mucho en uso, pero sí siguen usando. Participé en otras editoriales como las de Clarín, las de Evia, bueno, en infinitas editoriales de lo que es tejido a mano. Y por eso también doy clases. Bueno, me alegro que me estén halagando y que les haya gustado. ¿Eh? ¿Alguna otra consultita? Bueno, entonces eh, me despido. Cualquier cosa, como les dije, me pueden decir. Bueno, me alegro. Bueno, muchas gracias, Cris, Sofía, Alicia, Natalia, Yami, Majo. Me alegra. Perfecto. Bueno, les mando un besito grande. ¿Eh? Sí, cómo no, me siguen, lo que necesiten, me escriben. Y si quieren aprender a mano, desde luego que cuando gusten.